Oli. A ver, les iba a contar un friki, pero ahorita menéndole a mi correo me encontré otra de las historias que escribí. No, está bien escrito, pero ya es de estos tiempos. O sea, ya está menos gacho. En esto se van a reír menos, pero pues estar igual de bien. Entonces, más que aquí sí, muy chiquita la letra y no alcanzo a leer. Entonces, si de repente les brillan los lentes, pues perdón, porque no se puede hacer nada. Entonces, pues primero les doy un poquito de contexto. Hace un tiempo a mi hermano menor le gustaba esto de hacer historias. Entonces, pues yo le ayudaba. Brilla mucho esto. Yo les ayudaba a hacer las historias. Entre los dos nos poníamos a platicar. Y sacábamos ideas. Entonces, creo que una vez, él puso una historia, me contó una historia. O yo me lo encontré. Igual. El punto es que terminamos haciendo una historia sobre una creepypasta. La creepypasta es una muerta en el autobús. Y está buena, vayan a buscarla y la leen. Y ya que la hayan leído, pues ya viene y me dicen, no, tienes razón, estaba buena. Pues bueno, el punto es que quisimos hacerlo una serie así larga, no nada más una creepypasta cortita. Y entre todos mis archivos que se quedaron en la vieja computadora, creí que se había perdido. Pero tengo aquí una copia. O sea, ay, qué bueno. Todo lo demás sí se perdió. Pero de este sobrevivió. Entonces, pues, les voy a contar una historia. Desato para ustedes. Con toda su mente retorcidita. Bueno, a mí me tocaba echarle cháchara. Y ya que tuviera cháchara, mi hermano, según le iba... ¿Cómo se dice? La iba a retocar. Hay que quedar a kawaii. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo le dice Dross? Ayúdame, gato. ¿Cómo le dice? Mórbida. Pero pues no. Él no se puso a hacer nada. Y yo tampoco hice nada. Ni cómo quejarme. Entonces, pues a ver si les gusta. Dice, el último vagón. Por mí y mi chacha. Dice, el paisaje nocturno de la ciudad era abrumador. La avenida era transitada por automovilistas estresados. Ah, sí, se me olvidó decirles. Yo no sé leer, tampoco sé escribir. Pero leer se me da peor y más cuando lo hago cuando hay personas viendo. Entonces, pues perdón si de repente se me va la hongo y digo cosas mal. Dice, la avenida era transitada por automovilistas estresados por llegar a sus casas después de su jornada laboral. Justamente la misma intención con la que los peatones se dirigían a la estación del metro más cercana. Algunos más cansados que la mayoría o hambrientos se detenían a comprar algunas cosillas que pudieran llenar sus estómagos hasta su regreso a casa. Sandra era... ¡Ay, estas malditas S! Sandra era una de esas trabajadoras noctámbulas que terminaban hasta el amanecer.
Ese día había tenido suerte y se pudo escapar un par de horas antes de que la empresa donde trabajaba como teleoperadora. ¿Qué? Y se pudo escapar un par de horas antes de la empresa. Les dije que se me va a hablar. No era el mejor trabajo, pero se adecuaba a sus necesidades. Después de una adolescencia tormentosa en la que se vio obligada a empezar a vivir sola, entrando de lleno en el mundo de los adultos, terminó con un insomnio crónico que le impedía trabajar adecuadamente por las mañanas, y los signos de años sin dormir se apreciaban en sus evidentes ojeras. Yo no sé de qué es eso. Yo no entiendo a la pobre de Sandra. Mientras entraba en la estación, iba pensando que con un poco de suerte y algunas pastillas podría llegar a dormir de tirón y levantarse a una hora normal, como el resto de sus conocidos, para pasear por el parque a la luz del sol, comer con alguna amiga o simplemente lavar la ropa sucia que amenazaba con concluir la completa invasión a su pequeño departamento. ¿Cómo echaba de menos hacer una vida diurna? Por desgracia, su trabajo por la noche chocaba por completo con los horarios de la gente común. Era un tanto agotador, y más de una ocasión los jefes les obligaban a hacer unas horas extras, que por supuesto no se reflejaban en el sueldo, pero no tenía más que esta opción. Las señoras en la taquilla eran una habitual en su día a día. Las conocía desde hace años, siendo una de las primeras en comprar sus tickets por la mañana. La verdad es que Sandra no era muy dada a hablar con desconocidos, por lo que se apegaba a la cortesía, y solo sonreía y daba los buenos días. Ese día por costumbre salió el saludo, e inmediatamente corrigió al buenas noches y continuó avanzando. Llevaba un café en su mano, y de vez en cuando daba algunos sorbos, mientras esperaba que el tren llegara. Se dirigió al extremo del andén. Aun a pesar de que éste se encontraba vacío, su comportamiento naturalmente arisco le indicaba alejarse por completo de los vagones centrales, siempre llenos de gente sudorosa, bañada en perfumes asfixiantes de horribles aromas y vendedores ruidosos de poca educación. Una vez llegando al tren, entró al vagón, se sentó y en el asiento contiguo dejó su bolsa. De ella sacó un libro y se dispuso a leer. Era lo mejor que podía hacer hasta llegar a la estación que la acercaba a casa. Sabía que el sueño no la atacaría, pero no era adepta a la música ni a divagar sin fin durante el trayecto. De vez en cuando alzaba la vista, costumbre de ir checando las estaciones. Justamente bajaba en la penúltima de estas, y pasarse significaba tener que cambiar de andén y volver a pagar un ticket por solo una. Le era molesto, y no le caía bien a su constante mal humor. Alzó la vista para cerciorarse que iban entrando en una estación. Como casi siempre, el vagón estaba vacío a esas altas horas de la noche. De vez en cuando alzaba la vista. Ya me equivoqué. Muy al contrario de lo que estaba acostumbrada con las caóticas mañanas en el metro. Solo un chico de aspecto de universitario escuchando música con su iPod mientras jugaba con un videojuego, y alcanzaba a ver a una señora más al fondo. Sandra miraba aburrida por la ventana cuando sintió que el tren se detuvo. Una voz grabada le recordó la estación. Curiosamente, en las mañanas el bullicio le impedía escucharla. Casi podía asegurar que no la había. Un hombre estaba solo en el andén cargando lo que suponía era un pequeño cobijado bajo una manta. Muy probablemente se hubiera dormido. Le pareció extraño, un niño en la calle a esas horas, y aún más siendo un martes. No era adecuado si el día de mañana
si el día de mañana el pobre cabeceaba en la escuela. El hombre bajó al niño y al abrirse las puertas le dio un pequeño empujoncillo. El jovencito estaba escondido bajo la manta y caminó dando pequeños y torpes pasos, arrastrando los pies hasta llegar a un asiento solitario, donde se dejó caer con pesadez. El timbre de la puerta la hizo perder la atención del niño. El hombre. El hombre que acompañaba al pequeño no subió con él. Es que me pierdo. Pasado con las copas y sus amigos le estuvieran llevando a casa. Bueno, es que eso ya es la parte de la creepypasta. Entonces, pues te digo. Creí que había escrito mal. Entonces, pues hasta ahí llego. No me acordaba que era tan corto. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yes. Pero entonces ya, hasta ahí llego. Hasta ahí llegué. A ver si me encuentro algo más para poder grabar. Para sacarles un video. Que se entretengan o algo. No sé. Entonces, pues, espero que les haya gustado. A ver si un día termino esta cosa. Y pues, a ver, me digan si suena o no interesante. A lo mejor me animo a terminarlo. Porque por ahí debe estar la grabación. Es que estaba casi completo. Pero se quedó en una grabación en mi computadora. Y ya, computadora. Y además creo que ni siquiera está en la computadora. Creo que se murió junto con mi teléfono. Entonces, pues, vas a tapar el sol con una cuchara. Sí. Uy. Entonces, pues, ya. Nada más. Eso. ¿Y por dónde está la cámara? ¡Ah! Ya encontré la cámara! Entonces, pues, espero que les haya gustado y pues ahí me comenten si les gustó, si quieren escuchar más, si tienen una idea o tienen una idea de lo que pasaba después de eso, porque sí está raro y no es muy normal. Bueno, la idea de hacer esas historias era que fueran muy diferentes y que tuvieran cosas que nadie se esperaba. Entonces, pues, ahí me dicen como que de qué trata la historia según ustedes y ya les digo yo si sí o si no, qué tan probable es eso. Entonces, pues ya. Entonces pues ya. Bye bye.